Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acabado este larguísimo puente que ha juntado el Corpus Christi con el Día Institucional de la Región, retomamos la cita diaria con el análisis de la actualidad aquí en la mesa de informativos de Canal 19 2.0. Vamos a ver qué ha dado de sí ese largo puente en lo que se refiere al acto institucional de Castilla-La Mancha. También hablaremos de lo que fue la procesión del Corpus aquí en Guadalajara y de otros asuntos de actualidad que han surgido a lo largo de este día, lunes 3 de junio. Comenzamos mes. Bienvenidos. Cuenca fue este año la ciudad elegida para la celebración del acto institucional de Castilla-La Mancha, el segundo acto que presidía María Dolores de Cospedal como presidenta autonómica. Entre los premiados de Guadalajara ya saben que hubo protagonismo para Antonio Zaonero, el presidente de la APAG, y para las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. La ciudad de Cuenca fue la elegida en este 2013 para celebrar el que ha sido el 30º Día de Castilla-La Mancha, de nuevo con un único acto institucional, sobrio y alejado de los festejos populares que acompañaban a esta fiesta antes de la llegada de la crisis. Fueron casi 2 horas y media de ceremonia desde el Teatro Auditorio de la capital conquense, en el que ha sido el segundo acto institucional de este tipo que preside María Dolores de Cospedal, tras el celebrado en 2012 en Guadalajara. El acto comenzó con un discurso del alcalde anfitrión, el socialista Juan Ávila, tras el que se dio paso a la tradicional entrega de premios y reconocimientos que este año ha decidido el gobierno regional. En lo que respecta a Guadalajara, hay que recordar que han sido 2 los reconocimientos específicos a instituciones de la provincia. Por un lado, la placa al mérito regional concedida a la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos APAG, y que recogió su presidente Antonio Zaonero. Y por otro, la placa entregada a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que recogió la hermana Carmen Palomo. La periodista Paloma Gómez Borrero, nombrada hija adoptiva de la región, y la escritora María Dueñas, hija predilecta, ofrecieron sendos discursos de agradecimiento en nombre de los premiados, antes de que la presidenta autonómica cerrara la ceremonia. Quiero dar las gracias, de verdad, de corazón, por este honor que me han hecho, que me siento tan orgullosa, tan feliz, tan sorprendida, una maravillosa sorpresa, porque no me lo esperaba que a la edad mía me adoptara nadie. Y estoy encantada, la verdad, porque yo me encuentro que pertenezco a esta comunidad por 2 sitios. Por mi madre, que era de Pedroñeras, Cuenca, y por mi padre, que era alcaudete de la Jara, y además se sentía orgullosísimo de ser de alcaudete de la Jara y nos llevaba a todas las fiestas de alcaudete, quisiéramos o no quisiéramos ir. Era alcaudetaño hasta la médula. Formamos, como han podido ver, un grupo muy heterogéneo, muy variado en oficios, en trayectorias, en inquietudes y en edades. Pasamos los días, cada cual en su propio ambiente, ocupados en nuestras tareas, rodeados de nuestras gentes, y sin embargo, en un rinconcito de nuestro corazón, todos tenemos un pálpito común. Me honra inmensamente saberme acompañada de paisanos talentosos, generosos e inspiradores, maestros de los fogones y de las cazuelas como Fran Martínez, Manolo de la Osa y Pepe Rodríguez, que con sus muy personales interpretaciones han sabido dar una magistral vuelta de tuerca a la cocina regional para convertir en inolvidables y globales los sabores que cruzan nuestros caminos. Madres y hermanas de las comunidades religiosas que con su callado esfuerzo, su inmensa generosidad y un amor ilimitado por la condición humana se echan a las espaldas los infortunios y las carencias de aquellos menos privilegiados. Con su fe incombustible, con su inagotable capacidad de trabajo y una entusiasta y envidiable vitalidad, ellas aportan cuidados de hada buena, platos de estofado y soplos de alegría a aquellos más necesitados, menos afortunados y más frágiles. En tiempos difíciles como los que nos toca vivir estos días, ahí están siempre ellas, generosas y comprometidas, tendiendo una mano al débil y dándonos a todos una inmensa lección de compasión y de humanidad. En su discurso final, Cospedal realizó varios anuncios de relevancia para Guadalajara. Así, además de anunciar que el gobierno aprobará novedosas ventajas fiscales para familias, discapacitados y jóvenes, recordó el compromiso con el Parador de Molina. En anuncios o en puntos concretos no quiero dejar de recordar también, por ejemplo, que también en esta legislatura veremos por fin el Parador de Molina de Aragón. Ya tenemos prácticamente el diseño y el proyecto terminado. Son compromisos
que no solo son deseos, son compromisos ciertos y los vamos a cumplir. Otro anuncio de calado fue el de que finalmente la Junta no privatizará ningún hospital público, lo que parece despejar algunas dudas sobre la futura ampliación del de Guadalajara. La gestión eficiente ha generado ahorros y los ahorros se revierten exclusivamente en la sanidad, cuando se trata de sanidad, y en los servicios sociales. En una sanidad que se va a financiar sin comprometer el futuro de nadie y que va a seguir siendo universal, pública y gratuita. Y, por lo tanto, les tengo que decir que, a pesar de tantas cosas que se oyen y de tantas cosas que se dicen, y gracias al esfuerzo de todos, gracias a la mejora en la gestión, gracias al enorme esfuerzo llevado a cabo en la gestión sobria y eficaz por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, y siempre muy complicada, gracias a todo ello, Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-La Mancha, no va a privatizar ningún hospital. Cospedal anunció también una batería de medidas para que el crédito llegue a las empresas, descuentos en el IRPF de diversos colectivos y ayudas para refuerzos y materiales escolares. Pues como cada lunes tenemos para analizar la actualidad un invitado que viene en representación del diario digital lacomunidad.info, es Borja Torre. Muy buenas, feliz semana, Borja, feliz mes de junio, hemos cambiado de mes. Muy buenas, nuevo día, nueva semana, nuevo mes y nuevas opiniones. Y nuevas opiniones, sí, por ejemplo, sobre lo que ocurrió en Cuenca, en el Día de la Región. Dos o tres apuntes referidos a Guadalajara, que tampoco es que fuera muy protagonista, sí lo fue más el año pasado, pero sí que quería destacar dos o tres cosas. Por ejemplo, la presencia de Antonio Zahonero, ahí sobrio en el escenario, y de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Sí, bueno, lo primero sí me gustaría comentar la sobriedad de ese evento, de esa cita. Está bien por un lado y comparto que tiene que ser así, pero todavía recuerdo pues alguna vez que se celebró en Guadalajara, incluso con un concierto de Melendi gratuito, que en una forma de hacer región, de hacerlo más festivo. Sí, era una fiesta más popular, había otros dineros. Exactamente, no, o sea, comparto que se haga así, pero tengo cierta añoranza de entenderlo como una fiesta. Incluso hubo feria en unos puestos en el ferial, una vez que se celebró aquí en Guadalajara, se veía de otra manera. En cuanto a lo que me comentabas, pues Antonio Zahonero, en representación de todos los agricultores y ganaderos de Guadalajara, un sector que sigue siendo muy importante y un premio yo creo que muy merecido, porque todos los trabajadores de ese sector se ven muy representados por esta asociación, y bueno, las ANAS, como las conocemos de toda la vida, pues llevan, como digo, toda la vida en Guadalajara y también se merecen un reconocimiento. Un acto con mucha representación del mundo eclesiástico de la Iglesia Católica, porque había un montón de comunidades religiosas premiadas, no solo las ANAS, y también había, pues no sé, la decisión de nombrar hija adoptiva a Paloma Gómez Borrero, por el hecho de que sus padres son de Castilla-La Mancha, ya saben, una cronista histórica del Vaticano, pues un acto en el que se quiso dar mucha presencia de la labor social de la Iglesia Católica. Y con respecto a los anuncios que hizo Cospedal, luego veremos ese asunto de las exenciones fiscales, porque fue el centro político de su discurso, pero sí quería hablar del tema del parador de Molina, que cuando nadie lo esperaba lo dejó caer. Algo debe saber. La verdad es que sorprende mucho que haga el anuncio, que hable del parador de Molina, un tema que durante mucho tiempo ha sido tabú, o del que se daban respuestas esquivas, porque realmente no se tenía una respuesta. Cuando Cospedal ha sacado ese tema en el Día de la Región, cuando sabe que tiene todos los focos mirando hacia ella, por algo será. Yo creo que vamos a tener noticias pronto. No sé si gustarán en el señorío o no, pero noticias va a haber. Sí, bueno, desde luego ya lo vende como una buena noticia. Ya está el proyecto, ha dicho, el proyecto lleva años, meses que está, de hecho hubo una primera piedra, pero cuando se refiere Cospedal a que ya está el proyecto, es a que ya está el proyecto nuevo, al proyecto ese que llaman redimensionado, al parador más pequeño, con recortes, con menos habitaciones, con menos zonas comunes. Tenemos que estar muy atentos a ver cómo queda y cómo cae, si gusta o no gusta a los molineses.
Gustar no va a gustar. ¿Tú crees? Estoy convencido. Desde la otra Guadalajara, que es un poco el movimiento, la plataforma que aglutina todas las quejas y lamentos, que son muchos en Molina de Aragón, ya dijeron que querían el parador que se diseñó en un principio. Gustar no va a gustar, seguro, el nuevo proyecto. No obstante, no sé si será el más adecuado o no, dependiendo de las necesidades o del número de visitantes que vaya a tener Molina de Aragón. No obstante, vuelvo a repetir, no va a gustar, seguro. Y el otro asunto, después de 2 años en los que se anunció la gestión público-privada del Hospital de Guadalajara, así lo dijo Cospedal aquí, que el Hospital de Guadalajara retomaría las obras con una gestión público-privada, llevan 2 años paralizadas, no se han retomado hasta el momento, pero ha anunciado que no se va a privatizar ningún hospital. Y es un giro de timón con respecto a lo que estaba previsto. Yo aquí no sé qué entender. No sé si es que Cospedal no va a retomar las obras, no sé si es que la gestión público-privada no la considera ella privatización, o si es que ha cambiado de opinión y realmente se van a retomar sin privatizar. Me gustaría que se aclarara este asunto. Yo creo que a la hora de privatizar cualquier servicio público, en este caso la sanidad, o en este caso un hospital, a nadie le gusta, ni siquiera le gustaba a Cospedal. Ella entendía que se veía obligada yo creo, se veía obligada a estas fórmulas público-privadas, privadas, no sé, como dices, tendrá que explicarlo, pero yo creo que ella entendía que se veía obligada por el déficit que tenía la consejería. Después de todos estos recortes, más o menos nos viene a decir que no se va a tener que llegar a privatizar ningún hospital por el dinero que se ha ahorrado. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya una gestión público-privada y que ya no la considere privatización en sí. Hombre, privatizar es privatizar. Yo no sé en qué sentido lo va a plantear. Tendremos que estar muy atentos. Por cierto, que para el anecdotario, Borja, en el acto del Día de la Región compartieron durante las 2 horas y media que prácticamente duró asiento y estuvieron charlando mucho rato Antonio Román, el alcalde de la capital, y Emiliano García Paje. Hubo varios enfoques de la cámara de la señal institucional, reflejaban cómo estaban los dos juntos. Paje, el líder de los socialistas, quiso opinar sobre lo que le parecía el acto institucional cuando terminó el mismo. Vamos a escuchar lo que dijo el socialista. Castilla-La Mancha, sin ningún tipo de envidia, sin ningún tipo de recelo, creo que ha sabido avanzar en lo que tenían antes todos y que nosotros no teníamos. En sanidad, en educación, en alta velocidad, en autovías, en infraestructuras de todo tipo, también seguramente en dignidad como personas. También puede hoy mirar a uno hacia adelante con preocupación. Estamos preocupados. Personalmente, estoy muy preocupado porque creo que en esta región se está produciendo ahora mismo un retroceso impresionante en casi todo lo que habíamos conseguido con tanto esfuerzo y entre todos durante 30 años. Y por eso es un buen momento para reflexionar con orgullo hacia atrás y también para mirar con optimismo, pero también con preocupación. No debe ser casualidad que aquí es donde más recortes, donde más hachazos se le ha dado a la gente y al mismo tiempo donde más ha caído la economía, el empleo, la capacidad de crear riqueza. Es un momento difícil, un momento preocupante. No a todos les está afectando la crisis de la misma manera y por tanto hoy es un momento para beber de la fuente del pasado, también para aprender los errores que hayamos cometido en el pasado y mirar con optimismo, pero eso sí, un optimismo que no puede ser a base de hachazos, sino a base de autoestima y sobre todo de saber que nadie nos regala nada, ni Europa ni tampoco el resto de España, que lo que consigamos de ahora en adelante será normalmente obra de nuestro propio esfuerzo como castellano-manchego. O hay medidas urgentes y antichoque contra el paro, o todo lo demás cede en importancia. O hay acuerdo sobre eso, o todo lo demás simple y llanamente es engañar a la sociedad y engañarnos a nosotros mismos. De manera que esto es lo urgente. Pues ya ven, Paje, que pedía futuro sin hachazos, ya entrando en el terreno más puramente político, menos institucional de este acto del Día de Castilla-La Mancha. En este terreno más político, Cospedal quiso hacer varios anuncios de calado, varios anuncios importantes. Los más importantes, valga la redundancia, los referidos a la fiscalidad. Ha anunciado varias exenciones y bonificaciones para determinados colectivos vulnerables. A mi juicio, una presión tributaria ajustada es el mejor estímulo económico en tiempos de crisis. Y por eso vamos a continuar por ese camino. Y por eso les quiero anunciar
que con efectos ya para este año, para el año 2013, vamos a aprobar diversas ventajas fiscales para las familias, para las personas con discapacidad, los jóvenes, los ayuntamientos y las pequeñas y medianas empresas. Una deducción que ya existe, pero que se va a incrementar para las familias numerosas en el impuesto de la renta, que se eleva a 200 en la categoría general y a 400 euros en la categoría especial. La elevación también a 150 euros para mayores de 75 años y para el cuidado de ascendientes mayores de 75 años. La creación de una nueva deducción en el impuesto de la renta de 500 euros por acogimiento no remunerado de mayores de 67 años o de discapacitados con una discapacidad mayor al 33%. Elevar a 300 euros la deducción por ascendiente o descendiente con discapacidad superior a 65 euros. Otra nueva deducción para libros de texto de primaria y de secundaria, hasta un máximo de 100 euros por hijo y de 150 euros por hijo en el caso de familias numerosas. Para los menores de 35 años, una nueva deducción en el impuesto de la renta del 15% hasta 450 euros por arrendamiento de vivienda habitual y del 20% hasta 612 euros para viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes. Para las familias que entreguen su vivienda en dación de pago, se va a bonificar el 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales en la constitución y en la ejecución de contratos de arrendamiento con opción a compra vinculados a la entrega. Para la constitución de una empresa o de un negocio profesional, una nueva deducción también del 100% en la cuota de actos jurídicos documentados con un límite de 1.500 euros. Y por último, y solo entre noviembre del año 2012 y marzo del año 2013, se establece para los ayuntamientos con carácter retroactivo una exención parcial de la base imponible del canon de depuración, equivalente al volumen de agua residual que supere los 7,5 metros cúbicos por habitante y mes, para ayudar también a nuestros consistorios. Esas y otras, porque la verdad que fueron bastantes, no nos cabrían todas, fueron los anuncios de deducciones fiscales que hacía Cospedal en el acto del Día de la Región. Hoy precisamente ha comparecido el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales para dar réplica a estos anuncios. José Luis Martínez Guijarro decía que no se entiende muy bien esto de las deducciones, por ejemplo, en la compra de libros de texto, cuando se acaba de eliminar el programa de gratuidad. Sustituye los derechos y las prestaciones por supuestas desgravaciones fiscales. Ese es el planteamiento de la política social que ha impulsado la presidenta de Castilla-La Mancha, primero eliminando todas las prestaciones y reduciendo los derechos, y ahora intentando convencer a los ciudadanos con el tema de las desgravaciones fiscales. A esto se le une que por el camino ha habido todo un incremento en materia de copago, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de prestaciones también de servicios sociales. En materia educativa, lo mismo, se elimina la gratuidad del programa de libros de texto, de materiales curriculares, se elimina la gratuidad en los comedores, en el transporte escolar en algunas ocasiones, y ahora se introduce una desgravación fiscal por la adquisición de libros. Creemos que se va a volver a dar una vuelta de tuerca en el cierre de colegios rurales. O sea, hay declaraciones de algún responsable provincial del Gobierno regional que anuncia nuevos cierres de colegios en los pueblos de Castilla-La Mancha. Creemos que se está produciendo un trasvase de plazas desde los colegios públicos a los colegios privados, a los colegios concertados. Creemos que se puede estar produciendo o gestando un trasvase de cupos, de líneas, desde los colegios públicos en las capitales
hacia los colegios concertados. Nos llegan informaciones de los profesionales de la educación, de los docentes, donde manifiestan su preocupación por el número de alumnos que van a ser admitidos en los colegios públicos y, por lo tanto, muchos alumnos que van a ser derivados hacia colegios concertados en las capitales de provincia y en Talavera. Importante batería de medidas en política fiscal, la que anunciaba Cospedal, el Partido Socialista dando réplicas, sobre todo con ese asunto de los libros de texto, y anunciando nuevos ajustes en la escuela rural. Bien, como dices tú, importante batería y extensa, es difícil de analizar. Yo sobre todo lo que veo después de todo esto es que una vez, como decía el portavoz socialista, se han tomado en todo momento medidas en las que el ciudadano tenía que dar más de lo que daba antes, ahora en unas medidas un poco enrevesadas también, porque son como pellizcos, a unos se les deduce de aquí, a otros se les deduce de allá, pero parece como que la Junta abre la mano. No obstante, no hay que olvidar lo que ha comentado Guijarro, y es que antes los libros eran gratuitos, que eso sería otro debate, porque a lo mejor las familias que pudieran pagar esos libros pues no tendrían que recibirlo de una manera gratuita. Eso te iba a decir, habrá quien diga que este sistema es más justo, que tengan deducciones las familias que más lo necesitan que el hecho de la gratuidad para todo el mundo. Exactamente, pero bueno, no deja de ser uno de los temas. Ha hablado de autónomos, ha hablado de pymes, ha hablado de ayuntamientos, ha hablado de jóvenes, de familias numerosas. Es complicado, digamos, sacar una conclusión concreta de toda esta batería, pero al fin y al cabo es positivo, sobre todo si afecta a casos concretos. Hablaba de cifras muy importantes al final, que en una familia o para un joven pues supone una parte importante de lo que pueda ganar. ¿Qué te ha parecido eso que ha hecho Guijarro hoy de soltar la piedra de alguna manera, de que va a haber un trasvase de alumnos de la pública a la concertada? No sé cómo lo saben, porque en principio habrá que esperar a cómo se resuelve la adjudicación de plazas y dependerá un poco de lo que hayan pedido, pero ya ha dicho eso y también dice que tienen informaciones de nuevos recortes de aulas rurales. Dice, creemos que los recortes en aulas rurales o ese trasvase de plazas de colegios públicos a colegios concertados, no sé de dónde lo habrán sacado. Dice que ha hablado con profesionales de la educación, al fin y al cabo están en la oposición y en cuanto oyen cualquier cuestión que consideran criticable, pues lo critican porque también es su labor. También hay que tener cierta responsabilidad a la hora de alarmar a la población, pero bueno, al fin y al cabo es su labor, es la oposición y entiendo que está dentro de su papel hablar de esto. Hacemos punto y seguido, dejamos a un lado ya el Día de la Región, que ya pasó y hasta el año que viene será. Vamos a ver lo que dio de sí ayer domingo la procesión del Corpus Christi en Guadalajara, una procesión centenaria con una cofradía, la Cofradía de los Apóstoles, que es una de las esencias más claras de la cultura tradicional y religiosa de Guadalajara. Como siempre, sol, calor, afortunadamente, mucha gente en las calles y también muchos niños de comunión. Con sol y buen tiempo, aunque sin el calor sofocante de otros años, se celebraba el domingo la festividad del Corpus Christi en Guadalajara. Miles de personas salieron a la calle para acompañar o disfrutar del paso de la custodia y de una ciudad que un año más cumplió la tradición engalanando balcones, alfombrando de colores las calles y llenando el casco histórico de un fuerte olor a espliego y romero. La gran novedad de la celebración de este año era el lugar elegido para la misa inicial, la recién restaurada iglesia de San Francisco. El templo de mayor capacidad de la ciudad acogía la Eucaristía que ofició el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Atilano Rodríguez, en una ceremonia concelebrada por otros 10 sacerdotes. La procesión del Corpus de Guadalajara volvió a contar con la vistosidad habitual y con sus dos elementos más característicos, la presencia de la centenaria Cofradía de los Apóstoles y el desfile de cientos de niños vestidos con el traje de la primera comunión, que han celebrado en las últimas semanas y que abrían el desfile. A continuación desfilaban los estandartes y pendones de las diferentes cofradías y hermandades de la capital y el objeto central de la celebración, la custodia que guarda en su interior la hostia a la que se dedica la jornada. Tras ella desfilaban el cuerpo diocesano, las máximas autoridades locales y provinciales junto a diputados regionales y parlamentarios nacionales.
La marcha pasó el recorrido habitual, subiendo por la Carrera para bajar la calle Mayor, salir a Ingeniero Mariño y culminar en la concatedral. En la marcha caminaron junto a los altares dispuestos por grupos parroquiales y superando las 3 alfombras de colores dispuestas para la ocasión por 3 cofradías, la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, la de la Cofradía de la Soledad y la más veterana y conocida, la que realiza la Cofradía de la Pasión en Miguel Fluiters. Cita ineludible con el calendario de festividades religiosas. La novedad de este año, Borja, que se celebró la misa en la iglesia de San Francisco. Sí, se estrenó, después de la polémica de si se iban a celebrar allí actos religiosos o no, pues se estrenó después de esa gran inauguración que se vivió. Y bueno, pues una fiesta religiosa con mucha gente, con muchos niños que siempre le dan mucho color y bueno, supongo que los que estuvieron allí, yo me pasé un rato, pues les gustaría, lo pasarían bien. Pues si te parece, Borja, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. Son 3 minutos, enseguida volvemos y lo primero que vamos a hacer es preguntarle sobre esta historia de la procesión del Corpus a todo un experto en patrimonio y en la historia de nuestra ciudad, como es el historiador Pedro José Pradillo, a quien tenemos de invitado esta tarde para hablar de esto, de la restauración de la iglesia de San Francisco, de la restauración que han hecho de la estatua del Conde de Romanones y de alguna que otra cosa que seguro que será muy interesante. Hasta ahora. Pues gracias por seguir ahí. Se lo decía antes justo de la publicidad. Tenemos de invitado en este segundo bloque al historiador y experto en patrimonio, sobre todo en patrimonio de Guadalajara, Pedro José Pradillo, que es la segunda vez que viene a vernos a 19 horas. Estamos muy contentos porque siempre es un gusto charlar con él. Bienvenido, Pedro. El gusto también es mío. Buenas tardes a todos. Despedíamos la primera parte del informativo hablando un poco de lo que había dado de sí la procesión del Corpus, que ha dado de sí pues lo que todos los años da de sí. Una procesión en la que sale la Cofradía de los Apóstoles, en la que salen los niños de comunión y me venía muy bien que fueras tú el invitado de hoy porque recuerdo que tú has investigado largo y tendido sobre esta tradición del Corpus en Guadalajara, que tiene mucha más importancia de lo que muchísima gente pueda pensar, porque la Cofradía de los Apóstoles es centenaria y muchas veces centenaria, ¿verdad? La verdad es que no tenemos datos exactos de cuándo se fundó la Cofradía de los Apóstoles, pero sí sabemos exactamente, tenemos una fecha de referencia, desde cuándo aparecen personajes caracterizados en la procesión del Corpus, bien como los apóstoles, los profetas u otros personajes bíblicos. Y nada más ni nada menos que se remonta al año 1459. En las cuentas del Corpus de ese año, que el Corpus, la procesión siempre la ha organizado el ayuntamiento, el cabildo de curas era un invitado más, los gastos de ese año dicen que se arreglen las caretas que sirven para los personajes que desfilan en la procesión del Corpus. A mediados del siglo XV. 1459. Hace más de 550 años, casi 600 años que tenemos la referencia documental, pero por otras indicaciones podemos asegurar que salen desde el siglo XIV, desde el principio del siglo XIV. La procesión del Corpus Christi de Guadalajara se estructura como un cortejo de catequización en el que aparecen una serie de personajes, los apóstoles, el sacrificio de Abraham, la figura de San Cristóbal con el niño Jesús sobre los hombros, los gigantes, los cabezudos, la tarasca. Claro, es que los cabezudos y los gigantes son unos elementos parateatrales que se sacan de la procesión del Corpus por orden de Carlos III a nivel nacional, y los ayuntamientos, que son los propietarios de esos disfraces, los utilizan en las fiestas cívicas. Pero en principio lo que representaban eran los cabezudos, los herejes huyendo combativamente del Dios Supremo, que viene por detrás en una carroza triunfal, que es la Sagrada Forma, la hostia consagrada. Entre medias, los soberanos de la tierra sometidos a ese único rey que es Jesucristo en la Sagrada Forma, y por lo tanto aparecen en principio los reyes castellanos y los reyes musulmanes, luego los reyes africanos, según vamos conociendo el continente, los reyes chinos, y también evidentemente los reyes de Sudamérica, de la Nueva España. Esos son el poder terrenal sometido
al poder supremo, que es el Dios que viene en la hostia consagrada. Y luego, ¿quién viene? Todos los soldados de Cristo, los apóstoles, los profetas y los niños de primera comunión, que anuncian la grandeza de Jesús en la sagrada forma. Eso es el origen de la procesión del Corpus. O sea, que los niños de comunión también se remontan siglos. Sí, la presencia, y también lo de una cosa muy peculiar de las festivales, de los cortejos festivos de Guadalajara, que es lanzar caramelos, también se hacían en la procesión del Corpus de Guadalajara. Esa costumbre inveterada, las carrozas, ¡ahora, tirar caramelos, caramelos, caramelos!, viene también del Corpus Christi, que se compraban miles de pastillas de caramelo para tirar también. Oye, pues por lo que dices de las manifestaciones culturales y festivas del calendario de la ciudad, posiblemente sea la más antigua, ¿no? Más incluso que la feria ganadera. Las ferias de Guadalajara se remontan al año 1260, entonces a dos privilegios reales del rey Alfonso X el Sabio, 1259 y 1260. La del mercado de los martes, que seguimos todavía haciendo el mercado de los martes, y luego dos ferias, una por San Lucas y otra, la feria de San Miguel de Septiembre, que todavía la seguimos haciendo, variadas las fechas, también desde el año 1260. O sea que Guadalajara mantenemos fielmente nuestras tradiciones y las conservamos. Muy bien, yo creo que lo del Corpus es una manifestación que de otras ciudades ha desaparecido, esto de los personajes litúrgicos, los personajes caracterizados, pero en Guadalajara nos saltamos la norma del rey Carlos III, suprimimos los gigantes, suprimimos los cabezudos, suprimimos la tarasca, pero la cabezonería de los apóstoles, ahí patente y latente, permite que hasta hoy siga esa tradición centenaria. Una cofradía que pasa de padres a hijos, tengo entendido. Esa es la teoría. Esa es la teoría. La práctica, si hiciéramos una encuesta ahora, todos los apóstoles que hay no superan más de 3 que sus padres fueron apóstoles, que sus abuelos fueron apóstoles o que sus bisabuelos fueron apóstoles. Son muy pocas las familias que conservan eso. Oye, por cierto, te quería preguntar, porque aprovechando esto del Corpus Christi, ayer fue a Elche de la Sierra, un municipio de Albacete que también tiene un corpus importante, el consejero de Cultura, y anunció que el gobierno regional va a declarar todo el Corpus Christi de Castilla-La Mancha bien de interés cultural. Es una cosa que llaman ahora bien de interés cultural porque es patrimonio inmaterial. ¿Quién controla ese patrimonio inmaterial? No sé, pero sí me gustaría saber, a ti como experto en patrimonio, ¿qué significa esto? ¿A qué le puede ayudar al Corpus Christi de Guadalajara una declaración así? No, la verdad es que yo no he conseguido todavía saber qué significa eso desde un punto de vista material. Sí es de un trampolín propagandístico y de conocimiento para el resto de la humanidad, porque hablamos de patrimonio inmaterial mundial de la UNESCO, lo que al final lo que se quería hacer con el Corpus. De hecho, la Consejería lleva, yo creo, desde el año 2000 intentando que el Corpus en toda la comunidad autónoma sea patrimonio mundial por la UNESCO, que se ha declarado así. Lo único que es un marchamo, un producto de calidad. Hacemos una fiesta de muchísima tradición, de muchísima importancia, y la queremos ubicar, la queremos posicionar para que sea también un atractivo turístico y económico y potenciador de nuestra cultura a nivel, en este caso, nacional o regional o mundial, si al final se consiguiera esa declaración por parte de la UNESCO. Oye, íntimamente relacionado con la procesión del Corpus de este año, ha estrenado iglesia de celebración la misa y de salida, porque ya no se ha hecho en la concatedral de Santa María. A la iglesia le gusta mucho la iglesia del Fuerte, igual a la diócesis le gusta, porque es la más grande, y aprovechando que estaba recién restaurada, pues ha salido de allí. Te quería preguntar también por la restauración de la iglesia de San Francisco. Me imagino que has tenido tiempo de seguirla con mimo y con atención, todos los pasos que se han dado a lo largo del último año y pico. Y bueno, pues que nos comentaras, ¿qué te parece el trabajo que se ha hecho? Magnífico. Lo primero decir que la procesión del Corpus ya ha salido otras veces de San Francisco, desde el año 2000 que pasó la gestión del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Guadalajara, ya salió varias veces la procesión del Corpus de allí, no es la primera vez, pero sí desde que se ha restaurado. Y la iglesia, hay que decir que ha quedado magnífica, se ha hecho un trabajo de restauración excepcional. Yo siempre agradezco a Jairo Sánchez, que es el encargado de que ha estado al pie de obra todos estos más de un año entero que ha estado la obra en marcha y que la ha llevado con un cuidado y con un celo extraordinario, y a las pruebas me remito, el que quiera que vaya a ver la iglesia, que es una iglesia magnífica, y como no, es magnífica como no podía ser de otra manera. Tener en cuenta que se realiza a finales del siglo XV, con la intervención del Marqués de Santillana y de su hijo Pedro González de Mendoza, el gran cardenal. En los momentos que el cardenal está construyendo su gran palacio, hoy perdido, al lado de la iglesia de Santa María, y que su sobrino, el duque del Infantado, está construyendo el Palacio del Infantado.
ambas dos obras, San Francisco y el Palacio del Infantado, con el mismo arquitecto, Juan Guas, el arquitecto más importante de ese momento en Castilla, ¿no? Es el arquitecto de los Reyes Católicos, el arquitecto de la Catedral de Toledo, arquitecto en la Catedral de Ávila, en la Catedral de Segovia, y claro, evidentemente se ficha al mejor arquitecto para que haga los mejores edificios, el Palacio del Infantado y la Iglesia de San Francisco. Elementos que hoy vemos en la iglesia de San Francisco luego se repetirán en la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. Y elementos decorativos, por ejemplo, las hojas que adornan algunos capiteles de San Francisco, los podemos ver también en el Palacio del Infantado, porque al final Egas Koeman, que es el escultor que se va a encargar de esos trabajos de esculpido, pues va a estar en las dos obras. Es de enhorabuena poder contar con este templo perfectamente restaurado, que es un patrimonio importantísimo recuperado para la ciudad. El otro día hubo un nutrido acto de inauguración, pero lo que todavía no puede hacer la gente es verlo, porque todavía no hay horarios para poderlo visitar. ¿Tú sabes algo de si se va a poder visitar o no, y si va a haber establecidos algunos horarios? Yo no sé mucho, yo sé que he tenido que redactar ahora el folleto turístico para los dos elementos, para la iglesia y el panteón, y la idea, por lo que me ha contado la concejala de Cultura, es que haya un horario de apertura al público, igual que el resto de los monumentos, como viene siendo habitual, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso debes preguntar a Isabel Nogales. Sí, pero todavía no hemos tenido noticias, Borja. Yo de ese templo destacaría sobre todo, que he podido verlo, cómo se ha podido recuperar esas pinturas, porque después de haber sido más arsenal que otra cosa, ¿de qué manera se puede recuperar unas pinturas durante tanto tiempo? Raspando, sencillamente, subiéndose a un andamio y con las espatulitas y con pinceles ir levantando capa a capa todos los encalados que ha habido, y al final la pintura está ahí. Luego hay que protegerla, hay que reintegrarla a los colores que faltan, hay que nutrirla y hay que prepararla para que se mantenga para muchísimos años más. Hay cosas que están rehechas, ¿no? Por ejemplo, todo el almohadillado, la mayoría de los dragones que adornan la bóveda de la capilla mayor, pero yo creo que es una iglesia fundamental, y quizás no sea la más grande, ¿no? Que hay esa polémica, es la más grande, no la más grande. Eso no lo sé. Siempre. A mí lo que me parece que es el espacio litúrgico más logrado de la ciudad. O sea, la longitud de la nave en proporción con su altura, que era en un espacio único, que no lo tenemos ni en Santa María ni en ningún otro templo. Ese altar tan alto, además, ¿no? Ese está propiciado por la construcción del Panteón subterráneo, pero no solamente por el Panteón, sino por imitar la Basílica Real de San Lorenzo del Escorial. Cuando el 10º duque plantea hacer el Panteón subterráneo, la cúpula de donde están las urnas funerarias sobresale en la capilla mayor. De esta manera, el presbiterio se alza sobre la nave y la liturgia se hace desde un elemento más elevado y con una grada de respeto, una escalinata que nos va a situar el misterio eucarístico en una situación especial, que es lo mismo que ocurre en la Basílica Real de San Lorenzo del Escorial, donde en el lateral los reyes Felipe II y Carlos V y sus familiares oran encima de esa vitrina, y encima el altar mayor de la Basílica Real hay un tabernáculo de mármol que es arropado por toda la imaginería del retablo mayor. Aquí los franceses se llevaron el retablo mayor y nos queda la linterna de la capilla del Panteón arriba, emulando ese tabernáculo relicario donde se guarda el sagrario, donde se guardan las sagradas formas del Escorial. Este lo imita de alguna manera, aunque no tenga esa capacidad de sagrario. Los Mendoza, su idea es tener un panteón como el de los Reyes, porque nosotros montamos y mandamos tanto como los Reyes de España. Ha tenido suerte esta iglesia con el 1% cultural, porque en un plazo relativamente corto de tiempo se han recuperado primero la propiedad para la ciudad, que estaba en manos del ejército y nadie podía pasar ahí dentro, y luego lo que es en sí, primero la cripta, ahora la iglesia. Nos queda el claustro, tengo entendido, para terminar de rematar la jugada, ¿no? Bueno, nos queda el claustro y todas las naves que hay alrededor, que son también propiedad municipal, y por el convenio urbanístico que se aprobó en su momento, la Junta tendrá que irlas acondicionando según le indique el ayuntamiento para los usos que él destine. ¿Tú crees que eso lo veremos pronto? No, hombre, no nos queda más remedio de que se vea pronto. Además, en cualquier caso, es una demanda ciudadana, ¿no?, el que se recupere. Y tengo que estar en desacuerdo contigo, porque cuando estaban los militares sí se podía ver el templo. Siempre que tuvieras interés podías ponerte en comunicación y poderlo ver. Y ellos, gracias a su actuación, se han mantenido
en pie y decorosamente hasta que llegó el ayuntamiento. No quería decir yo que los propiedad. militares hicieran nada, pero sí que es cierto que no era un espacio al que se pudiera acceder fácilmente. Pero no negaban el paso a nadie. No se paseaba por allí. No. Efectivamente, si alguien tenía interés, se podía ver perfectamente. Se podía. Otro tema que ha sido muy recientemente actualidad y que me consta que estás especialmente contento, ha sido con el resultado que ha tenido la rehabilitación, la restauración de la estatua del conde de Romanones. 22.000 euros se ha gastado el ayuntamiento en poner guapo a don Álvaro de Figueroa. También magnífico el trabajo realizado. La restauración, eso está. Ahora estamos viendo imágenes antes de la sí, restauración. Esto es antes de la restauración. Y vemos sí. el estado tan deficiente en el que se encontraba este monumento. Y esto es después. Esto es como está ahora. Hay que decir que es, sin lugar a dudas, el monumento público más importante con que cuenta la ciudad. Es una obra escultórica de Miguel Blay Fábregas, uno de los principales escultores de finales del siglo XIX español. Un escultor, un artista muy reconocido, con una trayectoria en la Escuela Española en Roma, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, un gran autor de monumentos públicos en España. De hecho, su discurso de entrada a la Academia fue el monumento público en España, y lo teníamos abandonado. La verdad es que bueno, muchas veces el no fijar cómo están las cosas y también la falta de presupuesto, pues ha mantenido esta obra ahí un poco paralizada, pero por fin, a hoy, en este año que se cumplen los 100 años de su colocación, pues yo creo que era una oportunidad. Y además hay que seguir advirtiendo que este monumento no se le levanta al señor don Álvaro de Figueroa y Torres porque sí, se le levanta porque como ministro de Instrucción Pública aprobó en octubre de 1901 una ley fundamental, que es que los ayuntamientos y el presupuesto de las escuelas públicas corriera de cargo del Estado y no de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos no atendían ni al pago a los profesores ni al material escolar. Es la creación, paso, ¿no? La creación de la escuela pública, hoy tan cuestionada. Gracias a Conde de Romanones se empezó a andar con la escuela pública que hoy conocemos. Borja. ¿Tan costoso es el proceso que se ha llevado a cabo para este lavado de cara? Porque 22.000 euros es bastante dinero. Bueno, la verdad es que la restauración es carísima. Los procesos son, primero, por las horas de trabajo empleadas, segundo, por los materiales utilizados y por los análisis que hay que hacer, ¿no? La verdad que siempre nos sorprende, ¿no? Es decir, estas cantidades tan exageradas. Yo recuerdo cuando se restauró el lienzo que cubre la escalera noble del Ayuntamiento de Guadalajara, costó entonces 7 millones de pesetas restaurarlo, cuando hablábamos todavía en pesetas, ¿no? Y bueno, cualquier cuadro más o menos del siglo XVII que tenga unas medidas de 1,50 metros por 1 metro, nos va a costar 3.000 euros restaurar. O sea que la restauración es que es un trabajo muy paciente, muy concienzudo, muy especializado y que se necesita de unos materiales especiales y eso lleva a un encarecimiento. Hace poco leía un artículo de Jesús Orea, sí, en el que decía, me parece una curiosidad, quería que nos la confirmaras, que el propio conde de Romanones se alegró o dijo que bien quitada estaba cuando al llegar la República el poder político de la ciudad decidió retirar la estatua. ¿Eso es así? Sí, en sus memorias él dice: qué gran puerilidad cometí en Guadalajara dejando que me levantaran un monumento público. No hay que levantar monumentos a nadie que esté en vida, hay que derribarlos todos, incluido el mío. O sea, él era consciente de que ahí pecó él un poco de vanidad. De hecho, en el año 21, después de la muerte de su hijo, el teniente Figueroa, el que da calle a la teniente Figueroa en la guerra de África, llamó a Miguel Blay, vino a Guadalajara, tomó medidas y hizo un busto de su hijo. Y la idea era sustituir su retrato por el del hijo caído en combate. El ayuntamiento no autorizó ese cambio y en el año 35 se erigió un monumento al lado del Palacio del Infantado, donde estuvo el suyo en principio, después de que se desmantelara en 1931, dedicado a los ingenieros militares caídos en combate. Ese monumento desapareció en 1936, que era también un busto excepcional de Miguel Blay. Un gran escultor, por lo que has dicho. Hay que decirlo, que el monumento del conde de Romanones estaba más o menos donde ahora está el cardenal Mendoza, ¿no? Justamente es donde se colocó, porque en esos momentos la plaza de los caídos de la guerra civil se llamaba Plaza del Conde de Romanones y decidieron colocar el monumento al conde en su propia plaza. Quién sabe, pero a lo mejor algún día la plaza recupera el nombre. Nunca se sabe. Nunca se sabe. También, si me permites, otra cita, el señor Azaña criticaba en su época que se pusieran también nombres a las calles a los políticos vivos.
y a los fallecidos, que es una costumbre que se inició en los años de la regencia de María Cristina, allá por principios del siglo XIX, y que también ha sido muy criticada por todos. Te quería preguntar por otra estatua, que por otras veces que hablo contigo siempre me cuentas o siempre dices que es de las que tienen mayor valor artístico de la ciudad, que es la de Neptuno, en la Plaza del Jardinillo. Una estatua que periódicamente pierde su tridente, pierde su mano y hay que restaurarla. A día de hoy, no sé si está con mano o sin mano, creo que sin mano. Ahora está sin mano, sí. ¿Por qué es tan importante esta estatua y por qué pierde tantas veces la mano? ¿Quién se dedica a esto? Pues más de un gamberro que se dedican a coleccionar los tridentes y las manos de Neptuno. Yo creo que es un atentado por desinformación, aunque yo he insistido muchas veces y hemos publicado en prensa que esta escultura es una obra en mármol de Carrara, labrada por un escultor italiano, sin lugar a dudas, y que adornaba el palacio del Marqués de Montesclaros, una fuente del interior de este palacio que estaba enfrente del Palacio del Infantado. Y fue regalada a la ciudad por la Academia de Ingenieros en el año 1868 por los arreglos que hizo el ayuntamiento en ese edificio para que se mantuviera. Ha estado en varios lugares de la ciudad, estuvo en principio en un depósito, luego se colocó en el convento de la Concepción con motivo de la exposición, la primera feria de muestras de Guadalajara del año 1876, y después, cuando se inauguró el depósito de aguas en la carreterilla de Zaragoza, arriba de la calle Manuelito Taberné, ahí estuvo muchísimo tiempo, hasta el año 69. Yo creo que esa fecha de 1969 despista a nuestros gamberros y piensan que esta escultura es una tontería labrada en 1969, cuando es todo lo contrario, es una obra realizada en mármol italiano en el siglo XVI, una obra manierista excepcional. Incluso hay un dibujo que sirvió de motivo para hacer esta escultura de Andrea Doria, de un capitán al servicio del rey Felipe II, que estuvo pues controlando todo el Mediterráneo para la corona española, como Neptuno, y es referente de las citas al Museo de Miguel Ángel y al David son constantes, y también las referencias de otras esculturas realizadas por los Leoni, por los hermanos Leoni, unos escultores italianos afincados en Felipe II, y volvemos otra vez a la Sagrada Basílica de San Lorenzo del Escorial, que son las obras de las familias reales, están inspirados en este Neptuno de Guadalajara, que es una de las obras escultóricas capitales que están en este país. Te decía Pedro, y con el valor que tiene, ¿qué podemos hacer para protegerla mejor? ¿Qué debe hacer el ayuntamiento? ¿Qué deben hacer las autoridades para que esto no pase cada 2 meses una mano? Pues yo creo que cada día venir yo por aquí, por lo menos todas las semanas, decir, por favor, no toquéis esa escultura, que es una escultura magnífica, que es una obra de arte valiosísima. Siempre está, pues como se ha hecho en otras ciudades, hacer una réplica en mármol, colocar la réplica en el espacio público y guardar la original en un museo, de tal manera que no sea deteriorada por estas personas ignorantes. ¿En Florencia el David está así? Por ejemplo. La verdad sería una posibilidad para el futuro museo de la ciudad. Sí, que esperemos que esté dentro de los próximos lustros, no me cabe la menor duda. A ver si lo vemos. Ya tenemos un pequeño avance, ¿no?, con esa exposición que se ha instalado en los bajos del CMI Eduardo Guitián, el Centro Municipal Integrado, que la has comisariado tú, yo creo también esa exposición, que es un poco mezcla de otras exposiciones antológicas, históricas que se han hecho previamente. El otro día estuvo por aquí el consejero, aquí vemos imágenes de aquella visita en la que le estuviste explicando esa exposición. ¿Qué tal está funcionando la presencia de la exposición? Pues está funcionando muy bien. La verdad es que ya sabéis que no es saber al público, que hay que llamar al Patronato Municipal de Cultura al 949 24 70 50 y pedir una visita guiada. Todas las visitas son guiadas, bien por doña Laura García Martín Gil o por mí mismo, y explicamos cómo es esa exposición. La verdad que es un itinerario de 1h30 en el que explicamos la historia de la ciudad desde hace 4000 años hasta nuestros días, de cuáles han sido las fases más importantes. Hay piezas de arte de mucho valor, y hay un montón de referencias visuales, de documentos, de fotografías, grabados, imágenes, que nos permiten hacer un recorrido por la historia de Guadalajara. Ha habido ya un número de grupos importante, estamos haciendo 2-3 visitas semanales, y
la valoración final de la gente es muy satisfactoria. O sea, la mayoría no conocen la historia de la ciudad, porque hay algunos conciudadanos que sí han oído hablar de ese pasado tecnológico, de la aviación, de la aerostación, pero por ejemplo el siglo XVIII, que Guadalajara fue una de las principales capitales de la industria textil del mundo, pues esa conciencia se ha perdido, ¿no? Y otra serie de datos. La gente sabe lo de la Hispano, pero no de la fábrica de paños. La fábrica de paños no, todavía no hemos llegado. Y hay mucha gente cuando ve el coche se queda, ¿qué hace un coche aquí? ¿Por qué tenemos un coche? ¿Es el antiguo del alcalde? No es un coche antiguo del alcalde, es el único coche que se ha fabricado en cadena en España antes del comienzo de la Guerra Civil. Y ese coche único montado en España se realizó en Guadalajara. Se hicieron 300 ejemplares y este es uno de los 6 que quedan. Los 6 que quedan todavía vivos en circulación. Que compró el ayuntamiento hace unos años, se encargó de llevarlo a un lugar a que lo restauraran convenientemente y ahora arranca, que es una delicia, ¿no? Arranca y funciona. De hecho, el servicio del Parque Móvil de Guadalajara, del ayuntamiento, le da una vuelta todas las semanas para mantenimiento, hace un pequeño recorrido y bueno, pues tiene los problemas de lo que es un coche histórico. Hay veces que arranca a la primera, otras veces a la segunda, unas veces se cala. Estamos de todas maneras en proceso de rodaje y ajustando el motor. Y esto que será menudo panel, por cierto, yo se lo recomiendo a todos los que tengan tiempo y ganas de escudriñar la historia de la ciudad de manera esquemática, está muy bien explicado. Esto será el futuro museo de la ciudad, o por lo menos así nos lo anunció el alcalde, que debe ser el germen del futuro museo de la ciudad, que él ve, nos dijo el alcalde, en el Palacio de la Cotilla como idea. Bueno, no es un mal lugar, es un sitio céntrico, pequeñito para lo que es, o sea, ajustado a las necesidades de un museo de una ciudad de Guadalajara. No porque no tengamos historia, sino por la falta de piezas originales, pero bueno, vamos adquiriendo cada vez más, vamos buscando. Hace poco compramos, por ejemplo, 2 cuadros de Carlos Santiesteban en Francia a un precio muy razonable, y siempre estamos detrás buscando cosas para incrementar el patrimonio de bienes muebles de la ciudad. Pues hasta aquí el tiempo de hoy, Borja. Muchísimas gracias por haberme ayudado una semana más a analizar la actualidad aquí en la mesa de 19 horas. Te espero el lunes que viene. Aquí estaremos. Y a ti, Pedro, también muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en 19 horas. Me encanta charlar de patrimonio contigo. Muchísimas gracias a vosotros y ahí cuando queráis. Te voy a despedir hoy con arte y con una exposición, que sé que te gustan estas cosas, sobre un apostolado. Hablamos del apostolado de Peralejos de las Truchas, que ahora se está exponiendo en el Infantado. Y es que el Palacio del Infantado de Guadalajara acoge desde hace ya unos días la exposición temporal Miguel March o Rivera en otros pinceles. Es la primera vez que esta muestra se expone públicamente tras su restauración. Se trata de unos lienzos que componen un apostolado que procede, como les decía, de la iglesia de San Mateo, en Peralejos de las Truchas, en el corazón del Alto Tajo de Guadalajara. Son cuadros de un pintor barroco, Miguel March, del siglo XVII, y nunca se ha podido averiguar ni cómo ni cuándo llegaron hasta Peralejos, pero el caso es que en 2010 llegaron al Centro de Restauración de Castilla-La Mancha y ahora los podemos disfrutar en el Palacio del Infantado. ¿Es recomendable la exposición, Pedro? Sin lugar a dudas. Yo no la he visto todavía, pero lo que estoy ahora descubriendo aquí en las pantallas me parece de una calidad excepcional. Bueno, pues habrá que acercarse a verla. Con este apostolado magnífico de Peralejos les dejamos hasta mañana.